La Arquidiócesis de Washington presenta Abriendo Puertas, un espacio presentado a ustedes con el propósito de responder a las necesidades espirituales y la problemática común de nuestra familia católica. Queda con ustedes para la conducción de este espacio, Andrea Acosta. Bienvenidos amigos a Abriendo Puertas. Hoy les vamos a presentar el mensaje del Papa Francisco durante su viaje apostólico a Colombia. Un mensaje para todo el mundo. No podemos ser cristianos que alcen continuamente el estandarte de prohibido el paso, ni considerar que esta parcela es mía, adueñándome de algo que no es absolutamente mío. La Iglesia no es nuestra, hermanos, es de Dios. Demos el primer paso, vamos todos pa'lante, siempre. Con nuestra autoridad apostólica declaramos que los venerables siervos de Dios, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumán, obispo de Arauca, y Pedro Ramírez Ramos, sacerdote diocesano, párroco de Armero, mártires que como pastores, según el corazón de Cristo, y coherentes testigos del Evangelio, derramaron la sangre por amor a la grey que le fue confiada, de ahora en adelante serán llamados beatos. La reconciliación no es una palabra que debemos considerarla como abstracta. Si esto fuera así, solo traería esterilidad, traería más distancia. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y cada una de las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto. Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza, cuando vencen esta comprensible tentación de la venganza, se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de construcción de la paz. Es necesario que algunos se animen a dar el primer paso en tal dirección, sin esperar a que lo hagan los otros. Basta una persona buena para que haya esperanza. No lo olviden. Basta una persona buena para que haya esperanza. Y cada uno de nosotros puede ser esa persona. Colombia está contigo, Francisco, amigo. Colombia está contigo. Francisco, amigo. Colombia está contigo. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. El viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia. El encuentro del Papa Francisco con los miembros e integrantes de Casa Hogar San José de Medellín, compuesta por niños y niñas víctimas de la violencia y de la guerrilla durante 50 años que flageló Colombia.
José y la Virgen María, nos disponemos a aprender y a recoger esos frutos de vida que nos ayudan a crecer. Calor de hogar recibimos a diario y una experiencia continua de fe, honestidad y constancia en el trabajo nos hacen siempre personas de bien. Por el odio y la violencia, la pobreza y el desamparo, sin nadie más en el mundo, añoramos abrigo y cuidado, y así llegamos al hogar. Nos brindaron su protección, y es por eso que juntos cantamos: la vida es bella, pues siempre está Dios. Manuel José Caicedo, unido a José Jesús Oro, fundaron nuestra familia, que nos llena de muchos valores, y en su bondad y sencillez y su gran generosidad, nos sentimos muy comprometidos a ser ejemplo en la sociedad. Escuchemos la bienvenida del director de la Fundación de la Casa Hogar San José de Medellín, Monseñor Armando Santamaría Ortiz. Nuestros albergues para enfermos pobres, obras de amor de la Arquidiócesis de Medellín. Su visita como padre nos alienta en la fe, nos enseña que los pobres son los preferidos de Dios. Y cuando vivimos el amor en la caridad con los débiles, tocamos la carne de Cristo. Los arzobispos de Medellín han sido consecuentes con los grandes problemas sociales que hemos vivido por la violencia y la pérdida de valores. Han respondido con el mensaje del Evangelio y han fundado las 3 obras de misericordia que hoy le presentamos. Los niños y los jóvenes nos llegan de todos los rincones del país con el corazón herido por la orfandad, el hambre, el abandono, el desplazamiento, el abuso sexual, la falta de estudio y sobre todo sin hogar completo y sin afecto. 5 sacerdotes, 20 religiosas y 94 laicos comprometidos los recibimos como un regalo de Dios en nuestros 8 hogares y en nuestras 3 casas para enfermos. Con el trato digno, con la oración, con el abrazo cálido, con la mirada serena, con el diálogo personalizado y sincero, les ayudamos a reconstruir el tejido humano y a descubrir el amor de Dios que les brinda nuevos horizontes. Procuramos que se sientan en un nuevo Nazaret, recibiendo el amor maternal de María y el apoyo generoso de San José y viviendo el lema de Jesús: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Santo Padre Francisco, agradecemos profundamente su visita y pedimos su bendición para nuestros religiosos y laicos, para nuestros benefactores y miembros de las juntas directivas, y en especial para nuestros niños y jóvenes que hoy le agradecen a Dios Padre el regalo de una vida nueva. Cuente con nuestras oraciones de hijos. Con estas palabras, Monseñor Armando Santamaría Ortiz, director de los Hogares Infantiles San José, ha saludado al Papa Francisco. En este momento se acerca
junto a un grupo de niños para poder intercambiar un abrazo con el Santo Padre. Una obra inspirada sobre todo en la caridad y en la solidaridad, con 5 sacerdotes, 20 religiosas y 90 laicos comprometidos que llevan adelante esta tarea de dar acogida. Ahora escuchamos el testimonio de una niña. A mis 2 años de edad perdí a mi familia en una masacre provocada por la guerrilla en San Carlos, Antioquia. Solo sobrevivimos 10 niños y mi tía. Desde ese momento nuestras vidas cambiaron. Yo también me vi afectada. Recibí un disparo en el abdomen y una bala rozó mi cabeza y me dejó esquirlas, por lo que estuve mucho tiempo hospitalizada. A mi tía se le cerró el mundo y no sabía qué hacer porque quedamos 10 niños entre 2 y 8 años para sacar adelante. Pero Dios es tan grande y se dio cuenta de la obra de la Arquidiócesis de Medellín, los hogares infantiles San José, y acudió a Monseñor Armando Santamaría pidiendo ayuda. Él nos recibió a todos en los hogares como nuestra segunda familia. Llegué al hogar a los 2 años. Hoy tengo 13 años y con alegría puedo contar que soy una niña feliz, porque sané mis dolores y tristezas con el amor recibido y la oportunidad de una vida nueva. Tengo todo lo que necesita una hija de Dios para ser feliz: la fe, el calor de hogar, buena formación, salud, alimento y estudio. Estoy en la Normal Antioqueña en el grado 8º, preparándome para ser maestra y enseñar los valores que he aprendido. Padre Francisco, le comparto mi agradecimiento con Dios y con la Iglesia porque hoy soy una mujer nueva y con esperanza. Dios lo bendiga en su santa misión. Emocionante testimonio de Claudia Yesenia García, una niña que expresó ante el Papa la felicidad que siente en su corazón y el calor que experimentó al sentirse hija de Dios, a pesar de las dificultades y el sufrimiento que vivió desde su temprana edad. Francisco abraza a Yesenia y continúa saludando a miembros de este hogar de San José. Ahora nos disponemos a escuchar el saludo del Papa Francisco. Queridos niños y niñas, estoy contento de estar con ustedes en este hogar San José. Gracias por el recibimiento que han preparado. Agradezco las palabras del director, Monseñor Armando Santamaría. Y te doy gracias a ti, Claudia Yesenia, por tu valiente. Te dije que eras valiente. Escuchando todas las dificultades por las que has pasado, me venía a la memoria del corazón el sufrimiento injusto de tantos niños y niñas en todo el mundo que han sido y siguen siendo víctimas inocentes de la maldad de algunos. También el niño Jesús fue víctima del odio y de la persecución. También él tuvo que huir con su familia, dejar su tierra y su casa para escapar de la muerte. Ver sufrir a los niños hace mal al alma, porque los niños son los predilectos de Jesús. No podemos aceptar que se los maltrate, que se les impida el derecho a vivir su niñez con serenidad y alegría, que se les niegue un futuro de esperanza. Jesús no abandona a nadie que sufre, mucho menos a ustedes, niños y niñas, que son sus preferidos. Claudia Yesenia, al lado de tanto horror sucedido, Dios te regaló una tía que te cuidó, un hospital que te atendió y finalmente una comunidad que te recibió. Este hogar es una prueba del amor
que Jesús les tiene a ustedes y de su deseo de estar muy cerca de ustedes. Y lo hace a través y con el cuidado amoroso de todas las personas buenas que los acompañan, que los quieren y que los educan. Pienso en los responsables de esta casa, en las hermanas, en el personal, en tanta gente que ya son parte de la familia porque vienen, se integran, conocen. Porque eso es lo que hace que este lugar sea un hogar. El calor de una familia, donde nos sentimos amados, protegidos, aceptados, cuidados y acompañados. Y me gusta mucho que este hogar lleve el nombre de San José. Y los otros, Jesús Obrero o Belén, quiere decir que están en buenas manos. ¿Recuerdan lo que escribe San Mateo en su Evangelio? Cuando nos cuentan que Herodes, en su locura, había decidido asesinar a Jesús recién nacido. ¿Cómo Dios le habló en sueños a San José por medio de un ángel y le confió a su cuidado y protección sus tesoros más valiosos, Jesús y María? Nos dice San Mateo que apenas el ángel le habló, José obedeció inmediatamente e hizo cuanto Dios le había ordenado. Se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Estoy seguro de que así como San José protegió y defendió de los peligros a la Sagrada Familia, así también los defiende, los cuida y los acompaña a ustedes. Y con él también Jesús y María, porque San José no puede estar sin Jesús y María. A ustedes, hermanos y hermanas religiosos y laicos, que en este y en los demás hogares reciben y cuidan con amor estos niños que desde chicos ya han experimentado el sufrimiento y el dolor, a ustedes quisiera recordarles dos realidades que no deben faltar porque son parte de la identidad cristiana. El amor que sabe ver a Jesús presente en los más pequeños y débiles y el deber sagrado de llevar a los niños a Jesús. En esta tarea, con sus gozos y sus penas, los encomiendo también a la protección de San José. Aprendan de él, que su ejemplo los inspire y los ayude en el cuidado amoroso de estos pequeños, que son el futuro de la sociedad colombiana, del mundo y de la Iglesia, para que como el mismo Jesús, ellos puedan crecer, robustecerse en sabiduría, en gracia, delante de Dios y de los demás. Que Jesús y María, junto con San José, los acompañen y los protejan, los llenen de su ternura, su alegría y su fortaleza. Me comprometo a rezar por ustedes, para que en este ambiente de amor familiar crezcan en amor, paz y felicidad, y así puedan ir sanando las heridas del cuerpo y del corazón. Dios no los abandona, Dios los protege y los asiste, y el Papa los lleva en su corazón. No dejen de rezar por mí, no se olviden. Gracias.
Te escuchamos al Papa Francisco. Rezamos juntos a nuestra Madre. Dios te salve María. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. El viaje apostólico del Papa Francisco a Colombia, el encuentro del Papa Francisco con el Comité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano. Nos encontramos en la Nunciatura Apostólica en Bogotá. El presidente del CELAM, el cardenal Rubén Salazar Gómez. Escuchemos. Les permita seguir navegando hacia la meta anhelada, la justicia y la paz, logradas por un trabajo común y generoso. El CELAM ha estado y estará siempre al servicio de la comunión y de la cooperación de las iglesias locales como instrumento válido para que la iglesia en América Latina y el Caribe sea siempre ese faro que los pueblos necesitan. Su palabra, querido Santo Padre, su presencia, su cariño para con nosotros son motivo de profunda alegría y serán siempre estímulo, guía y aliciente para continuar nuestra tarea. Bienvenido, querido Santo Padre. Este ha sido el saludo del cardenal Rubén Salazar Gómez, presidente del Comité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano. El Papa Francisco, en este encuentro con el Comité Directivo, dirigirá unas palabras y su mensaje a todos los obispos de América Latina y el Caribe. De no haber sido por las exigencias de la agenda muy apretada, hubiera querido encontrarlos en la sede del CELAM. Les agradezco la delicadeza de estar aquí en México. Agradezco el esfuerzo que hacen para transformar esta conferencia episcopal continental en una casa al servicio de la comunión y de la misión de la Iglesia en América Latina, en un centro propulsor de la conciencia discipular y misionera, en una referencia vital para la comprensión y la profundización de la catolicidad latinoamericana, delineada gradualmente por este organismo de comunión durante décadas de servicio. Y hago propicia la ocasión para animar los recientes esfuerzos con el fin de expresar esta solicitud colegial mediante el Fondo de Solidaridad de la Iglesia Latinoamericana. Hace 4 años, en Río de Janeiro, tuve ocasión de hablarles sobre la herencia pastoral de Aparecida, último acontecimiento sinodal de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe. En aquel momento subrayaba la permanente necesidad de aprender de su método, sustancialmente compuesto por la participación de las iglesias locales y en sintonía con los peregrinos que caminan en busca del rostro humilde de Dios que quiso manifestarse en la Virgen pescada en las aguas y que se prolonga en la misión continental, que quiere ser no la suma de iniciativas programáticas que llenan agendas y también desperdician energías preciosas, sino el esfuerzo para poner la misión de Jesús en el corazón de la misma Iglesia, transformándola en criterio para medir la eficacia de las estructuras, los resultados de su trabajo, la fecundidad de sus ministros y la alegría que ellos son capaces de suscitar. Porque sin alegría no se atrae a nadie. Me detuve entonces en las tentaciones todavía presentes de la ideologización del mensaje evangélico,
del funcionalismo eclesial y del clericalismo, porque está siempre en juego la salvación que nos trae Cristo. Esta debe llegar con fuerza al corazón del hombre para interpelar su libertad, invitándolo a un éxodo permanente desde la propia autorreferencialidad hacia la comunión con Dios y con los demás hermanos. Dios, al hablar en Jesús al hombre, no lo hace con un vago reclamo como a un forastero, ni con una convocación impersonal, como lo haría un notario, ni con una declaración de preceptos a cumplir, como lo hace cualquier funcionario de lo sacro. Dios habla con la inconfundible voz del Padre al Hijo y respeta su misterio, porque lo ha formado con sus mismas manos y lo ha destinado a la plenitud. Nuestro mayor desafío como Iglesia es hablar al hombre como portavoz de esa intimidad de Dios, que lo considera hijo, aun cuando reniegue de esa paternidad, porque para Él somos siempre hijos reencontrados. No se puede, por tanto, reducir el Evangelio a un programa al servicio de un gnosticismo de moda, a un proyecto de ascenso social o a una concepción de iglesia como una burocracia que se autobeneficia, como tampoco esta se puede reducir a una organización dirigida, como darnos criterios empresariales, por una casta clerical. La Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús. La Iglesia es misterio y pueblo, o mejor aún, en ella se realiza el misterio a través del pueblo de Dios. Por eso insistí sobre el discipulado misionero como un llamado divino para este hoy tenso y complejo, un permanente salir con Jesús para conocer cómo y dónde vive el Maestro. Y mientras salimos en su compañía, conocemos la voluntad del Padre, que siempre nos espera. Solo una iglesia esposa, madre, sierva, que ha renunciado a la pretensión de controlar aquello que no es su obra, sino la de Dios, puede permanecer con Jesús, aun cuando su nido y su resguardo es la cruz. Cercanía y encuentro. Cercanía y encuentro son los instrumentos de Dios que en Cristo se ha acercado y nos ha encontrado siempre. El misterio de la Iglesia es realizarse como sacramento de esta divina cercanía y como lugar permanente de este encuentro. De ahí la necesidad de la cercanía del obispo a Dios, porque en él se halla la fuente de la libertad y de la fuerza del corazón del pastor, así como de la cercanía al pueblo santo que le ha sido confiado. En esta cercanía el alma del apóstol aprende a hacer tangible la pasión de Dios por sus hijos. Aparecida es un tesoro cuyo descubrimiento todavía está incompleto. Estoy seguro de que cada uno de ustedes descubre cuánto se ha enraizado su riqueza en las iglesias que llevan en el corazón. Como los primeros discípulos enviados por Jesús en plan misionero, también nosotros podemos contar con entusiasmo todo cuanto hemos hecho. Sin embargo, es necesario estar atentos. Las realidades indispensables de la vida humana y de la Iglesia no son nunca un monumento, sino un patrimonio vivo. Resulta mucho más cómodo transformarlas en recuerdos de los cuales se celebran los aniversarios. 50 años de Medellín, 20 de Iglesia en América, 10 de Aparecida. En cambio es otra cosa. Custodiar y hacer fluir la riqueza de tal patrimonio, pater munus, constituyen el munus de nuestra paternidad episcopal hacia la Iglesia de nuestro continente. Bien saben que la renovada conciencia de que al inicio de todo está siempre el encuentro con Cristo vivo, requiere que los discípulos cultiven la familiaridad con Él.
De lo contrario, el rostro del Señor se opaca, la misión pierde fuerza, la conversión pastoral retrocede. Orar y cultivar el trato con Él es, por tanto, la actividad más improrrogable de nuestra misión pastoral. A sus discípulos, entusiastas de la misión cumplida, Jesús les dijo: vengan ustedes solos a un lugar deshabitado. Nosotros necesitamos más todavía estar a solas con el Señor para reencontrar el corazón de la misión de la Iglesia en América Latina en sus actuales circunstancias. Hay tanta dispersión interior y también exterior. Los múltiples acontecimientos, la fragmentación de la realidad, la instantaneidad y la velocidad del presente podrían hacernos caer en la dispersión y en el vacío. Reencontrar la unidad es un imperativo. ¿Dónde está la unidad? Siempre en Jesús. Lo que hace permanente la misión no es el entusiasmo que inflama el corazón generoso del misionero, aunque siempre es necesario. Más bien es la compañía de Jesús mediante su Espíritu. Si no salimos con Él en la misión, pronto perderíamos el camino, arriesgándonos a confundir nuestras necesidades vacuas con su causa. Si la razón de nuestro salir no es Él, será fácil desanimarse en medio de la fatiga del camino o frente a la resistencia de los destinatarios de la misión o ante los cambiantes escenarios de las circunstancias que marcan la historia o por el cansancio de los pies debido al insidioso desgaste causado por el enemigo. No forma parte de la misión ceder al desánimo cuando quizás, habiendo pasado el entusiasmo de los inicios, llega el momento en que tocar la carne de Cristo se vuelve muy duro. En una situación como esta, Jesús no alienta nuestros miedos. Y como bien sabemos que a ningún otro podemos ir porque solo Él tiene palabra de vida eterna, es necesario en consecuencia profundizar nuestra lección. ¿Qué significa concretamente salir con Jesús en misión hoy en América Latina? El adverbio concretamente no es un detalle de estilo literario, más bien pertenece al núcleo de la pregunta. El Evangelio es siempre concreto, jamás un ejercicio de estériles especulaciones. Conocemos bien la recurrente tentación de perderse en el bizantinismo de los doctores de la ley, de preguntarse hasta qué punto se puede llegar sin perder el control del propio territorio demarcado o del presunto poder que los límites prometen. Mucho se ha hablado sobre la Iglesia en estado permanente de misión. Salir con Jesús es la condición para tal realidad. Salir, sí, pero con Jesús. El Evangelio habla de Jesús que, habiendo salido del Padre, recorre con los suyos los campos y los poblados de Galilea. No se trata de un recorrido inútil del Señor. Mientras camina, encuentra. Cuando encuentra, se acerca. Cuando se acerca, habla. Cuando habla, toca con su poder. Cuando toca, cura y salva. Llevar al Padre a cuanto se encuentra es la meta de su permanente salir, sobre el cual debemos reflexionar continuamente y hacer un examen de conciencia. La Iglesia debe reapropiarse de los verbos que el Verbo de Dios conjuga en su divina misión. Salir para encontrar, sin pasar de largo. Reclinarse sin desidia. Tocar sin miedo. Se trata de que se metan
día a día en el trabajo de campo, allí donde vive el pueblo de Dios que les ha sido confiado. No nos es lícito dejarnos paralizar por el aire acondicionado de las oficinas, por las estadísticas y las estrategias abstractas. Es necesario dirigirse al hombre en su situación concreta. De él no podemos apartar la mirada. La misión se realiza siempre cuerpo a cuerpo. Una iglesia capaz de ser sacramento de unidad. Se ve tanta dispersión en nuestro entorno. Y no me refiero solamente a la de la rica diversidad que siempre ha caracterizado el continente, sino a las dinámicas de disgregación. Hay que estar atentos para no dejarse atrapar en esas trampas. La Iglesia no está en América Latina como si tuviera las maletas en la mano lista para partir después de haberlas saqueado, como han hecho tantos a lo largo del tiempo. Quienes obran así miran con sentido de superioridad y desprecio su rostro mestizo. Pretenden colonizar su alma con las mismas fallidas y recicladas fórmulas sobre la visión del hombre y de la vida. Repiten iguales recetas, matando al paciente mientras enriquecen a los médicos que los mandan. Ignoran las razones profundas que habitan en el corazón de su pueblo y que lo hacen fuerte exactamente en sus sueños, en sus mitos, a pesar de los numerosos desencantos y fracasos. Manipulan políticamente y traicionan sus esperanzas, dejando detrás de sí tierra quemada y el terreno pronto para que el eterno retorno de lo mismo venga, aun cuando se vuelva a presentar con vestido nuevo. Hombres y utopías fuertes han prometido soluciones mágicas, respuestas instantáneas, efectos inmediatos. La Iglesia, sin pretensiones humanas, respetuosa del rostro multiforme del continente, que considera no una desventaja, sino una perenne riqueza, debe continuar prestando el humilde servicio al verdadero bien del hombre latinoamericano. Debe trabajar sin cansarse para construir puentes, abatir muros, integrar la diversidad, promover la cultura del encuentro y del diálogo, educar al perdón y a la reconciliación, al sentido de justicia, al rechazo de la violencia y al coraje de la paz. Ninguna construcción duradera en América Latina puede prescindir de este fundamento invisible, pero esencial. La Iglesia conoce como pocos aquella unidad sapiencial que precede cualquier realidad en América Latina. Convive cotidianamente con aquella reserva moral sobre la que se apoya el edificio existencial del continente. Estoy seguro de que mientras estoy hablando de esto, ustedes podrían darle nombre a esta realidad. Con ella debemos dialogar continuamente. No podemos perder el contacto con este sustrato moral, con este humus vital que reside en el corazón de nuestra gente, en el que se percibe la mezcla casi indistinta, pero al mismo tiempo elocuente, de su rostro mestizo. No únicamente indígena, ni hispánico, ni lusitano, ni afroamericano, sino mestizo, latinoamericano. Guadalupe y Aparecida son manifestaciones programáticas de esta creatividad divina. Bien sabemos que esto está en la base sobre la que se apoya la religiosidad popular de nuestro pueblo. Es parte de su singularidad antropológica. Es un don con el que Dios se ha querido dar a conocer a nuestra gente. Las páginas
más luminosas de la historia de nuestra Iglesia han sido escritas precisamente cuando se ha sabido nutrir de esta riqueza, hablar a este corazón recóndito que palpita, custodiando como un pequeño fueguito encendido bajo aparentes cenizas el sentido de Dios y de su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la creación, los lazos de solidaridad, la alegría de vivir, la capacidad de ser feliz sin condiciones. Para hablar a esta alma que es profunda, para hablar a la Latinoamérica profunda, a la Iglesia no le queda otro camino que aprender continuamente de Jesús. Dice el Evangelio que hablaba solo en parábolas, imágenes que involucran y hacen partícipes, que transforman a los oyentes de su palabra en personajes de su divino relato. El santo pueblo fiel de Dios en América Latina no comprende otro lenguaje sobre él. Estamos invitados a salir en misión, no con conceptos fríos que se contentan con lo posible, sino con imágenes que continuamente multiplican y despliegan sus fuerzas en el corazón del hombre, transformándolo en grano sembrado en tierra buena, en levadura que incrementa su capacidad de hacer pan de la masa, en semilla que esconde la potencia del árbol fecundo. Una iglesia capaz de ser sacramento de esperanza. Muchos se lamentan de cierto déficit de esperanza en la América Latina actual. A nosotros no nos está consentida la quejumbrosidad, porque la esperanza que tenemos viene de lo alto. Además, bien sabemos que el corazón latinoamericano ha sido amaestrado por la esperanza. Como decía un cantautor brasileño, a esperanza é equilibrista, danza na cor da bamba de sombrinha. Cuidado, y cuando se piensa que se ha acabado, Él aquí nuevamente, donde nosotros menos la esperábamos. Nuestro pueblo ha aprendido que ninguna desilusión es suficiente para doblegarlo. Sigue al Cristo flagelado e inmanso, sabe desencillar hasta que aclare y permanece en la esperanza de su victoria, porque en el fondo tiene conciencia que no pertenece totalmente a este mundo. Es indudable que la Iglesia en estas tierras es particularmente un sacramento de esperanza, pero es necesario vigilar sobre la concretización de esta esperanza, tanto más trascendente cuanto más debe transformar el rostro inmanente de aquellos que la poseen. Les ruego que vigilen sobre la concretización de la esperanza y consiéntanme en recordarles algunos de sus rostros ya visibles en esta iglesia latinoamericana. La esperanza en América Latina tiene un rostro joven. Se habla con frecuencia de los jóvenes, se declaman estadísticas sobre el continente del futuro. Algunos ofrecen noticias sobre su presunta decadencia y sobre cuánto estén adormilados. Otros aprovechan de su potencial para consumir, no pocos le proponen el rol de peones del tráfico de la droga y de la violencia. No se dejen capturar por tales caricaturas sobre sus jóvenes. Mírenlos a los ojos, busquen en ellos el coraje de la esperanza. No es verdad que estén listos para repetir el pasado. Ábranle espacios concretos en las iglesias particulares que les han sido confiados. Inviertan tiempo y recursos en su formación. Propongan programas educativos incisivos y objetivos, pidiéndole, como los padres le piden a sus hijos, el resultado de sus potencialidades.
y educando su corazón en la alegría de la profundidad, no de la superficialidad. No se conformen con retóricas u opciones escritas en los planes pastorales jamás puestos en práctica. He escogido Panamá, el istmo de este continente, para la Jornada Mundial de la Juventud del 19, que será celebrada siguiendo el ejemplo de la Virgen que proclama: "He aquí la sierva, y se cumpla en mí". Estoy seguro que en todos los jóvenes se esconde un istmo. En el corazón de todos nuestros chicos hay un pequeño y alargado pedazo de terreno que se puede recorrer para conducirlos a un futuro que solo Dios conoce y a Él le pertenece. Toca a nosotros presentarles grandes propuestas para despertar en ellos el coraje de arriesgarse junto a Dios y de hacerlos, como la Virgen, disponibles. En América Latina tiene un rostro femenino. No es necesario que me alargue para hablar del rol de la mujer en nuestro continente y en nuestra Iglesia. De sus labios hemos aprendido la fe. Casi con la leche de sus senos hemos adquirido los rasgos de nuestra alma mestiza y la inmunidad frente a cualquier desesperación. Pienso en las madres indígenas o morenas. Pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno de trabajo. Pienso en las abuelas catequistas. Pienso en las consagradas y en las tan discretas artesanas del bien. Sin las mujeres, la Iglesia del continente perdería la fuerza de renacer continuamente. Son las mujeres quienes con meticulosa paciencia encienden y reencienden la llama de la fe. Es un serio deber comprender, respetar, valorizar, promover la fuerza eclesial y social de cuanto realizan. Acompañaron a Jesús misionero, no se retiraron del pie de la cruz, en soledad esperaron que la noche de la muerte devolviese al Señor de la vida, inundaron el mundo con el anuncio de su presencia resucitada. Si queremos una nueva y vivaz etapa de la fe en este continente, no la vamos a obtener sin las mujeres. Por favor, no pueden ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante clericalismo. Ellas son, en cambio, protagonistas en la Iglesia latinoamericana, en su salir con Jesús, en su perseverar incluso en el sufrimiento de su pueblo, en su aferrarse a la esperanza que vence a la muerte, en su alegre modo de anunciar al mundo que Cristo está vivo y ha resucitado. La esperanza en América Latina pasa a través del corazón, la mente y los brazos de los laicos. Quisiera reiterar lo que recientemente he dicho a la Pontificia Comisión para América Latina. Es un imperativo superar el clericalismo que infantiliza a los Christi Fideles laici y empobrece la identidad de los ministros ordenados. Si bien se invirtió mucho esfuerzo y algunos pasos han sido dados, los grandes desafíos del continente permanecen sobre la mesa y continúan esperando la concretización serena, responsable, competente, visionaria, articulada, consciente de un laicado cristiano que como creyente esté dispuesto a contribuir en los procesos de un auténtico desarrollo humano, en la consolidación de la democracia política y social, en la superación estructural de la pobreza endémica, en la construcción de una prosperidad inclusiva fundada en reformas duraderas y capaces de perseverar el bien social, en la superación de la desigualdad y en la custodia de la estabilidad, en la delineación de modelos de desarrollo económico sostenible
que respetan la naturaleza y el verdadero futuro del hombre, que no se resuelve con el consumismo desmesurado, así como también en el rechazo de la violencia y la defensa de la paz. Y algo más, en este sentido, la esperanza debe siempre mirar al mundo con los ojos de los pobres y desde la situación de los pobres. Ella es pobre, como el grano de trigo que muere, pero tiene la fuerza de diseminar los planes de Dios. La riqueza autosuficiente con frecuencia priva a la mente humana de la capacidad de ver, sea la realidad del desierto, sea los oasis escondidos. Propone respuestas de manual y repite certezas de talk show. Balbucea la proyección de sí misma. Vacía sin acercarse mínimamente a la realidad. Estoy seguro que en este difícil y confuso, pero provisorio momento que vivimos, las soluciones para los problemas complejos que nos desafían nacen de la sencillez cristiana, que se esconde a los poderosos y se muestra a los humildes. La limpieza de la fe en el resucitado, el calor de la comunión con Él, la fraternidad, la generosidad y la solidaridad concreta que también brota de la amistad con Él. Todo esto lo quisiera resumir en una frase que les dejo como síntesis y recuerdo de este encuentro. Si queremos servir desde el CELAM a nuestra América Latina, lo tenemos que hacer con pasión. Hoy hace falta pasión. Poner el corazón en todo lo que hagamos. Pasión de joven enamorado y de anciano sabio. Pasión que transforma las ideas en utopías viables. Pasión en el trabajo de nuestras manos. Pasión que nos convierte en continuos peregrinos en nuestras iglesias, como, permítanme recordarlo, Santo Toribio de Mogrovejo, que no se instaló en su sede. De 24 años de episcopado, 18 lo pasó entre los pueblos de su diócesis. Hermanos, por favor les pido pasión evangelizadora. A ustedes, hermanos obispos del CELAM, a las iglesias locales que representan y al entero pueblo de América Latina y del Caribe, los confío la protección de la Virgen, invocada con los nombres de Guadalupe y Aparecida, con la serena certeza de que Dios, que ha hablado a este continente con rostro mestizo y moreno de su madre, no dejará de hacer resplandecer su benigna luz en la vida de todos. Gracias. Con este saludo y con estas palabras de aliento a los obispos de América Latina y el Caribe, concluye el discurso del Papa Francisco al Comité Directivo del Consejo Episcopal Latinoamericano. Consejo Episcopal formado en 1955, instituido con la Carta Apostólica Ad Ecclesiam Christi del Papa Pío XII, un consejo que tiene por finalidad sobre todo la tarea de estudiar los problemas e intereses comunes para la Iglesia en América Latina y en el Caribe, buscar soluciones, promover y sostener iniciativas y obras de interés común de todos los obispos y las iglesias en América Latina. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Abriendo Puertas. Que tengan un muy feliz día y que Dios bendiga tu sendero. Y hasta aquí su programa Abriendo Puertas, un espacio auspiciado por la Arquidiócesis de Washington. Comentarios, opiniones o sugerencias, escríbanos al correo abriendopuertas99@hotmail.com. Gracias por su sintonía.